Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bueno, pues vamos a continuar ya en esta sección, en este ejercicio de reflexión que tenemos cada mañana en pues una lectura de la Biblia, una lectura que hago con ustedes, que comparto. En este caso el libro de Ezequiel, el capítulo 33 del versículo 1 al 20. El libro de Ezequiel es un libro interesante porque tiene un contexto profético. Su profecía es hablar de algo que, entre algunas de las aplicaciones de la profecía, es hablar de algo que está por suceder o advertir sobre algo que está sucediendo que Dios quiere decir al pueblo. Así trabajaba, así oraba Dios, así Dios trabajaba o se movía en ese tiempo antes de que viniera el Señor Jesús. Y usaba a los profetas para compartir algo, para decir algo. Y en este caso a Ezequiel le toca experimentar un tiempo muy difícil, un tiempo en el que el pueblo estaba cautivo por Babilonia, era dominado por ellos y pues se encontraban siendo controlados por este imperio en ese tiempo. Y existieron muchos elementos que estaban interviniendo en ese momento, y Dios habla a su pueblo, y pues aún en la cautividad que estaban ellos, Dios les habla y les advierte que este ha sido el producto, el resultado de su rebeldía, de su desobediencia, porque ya les había advertido que esto iba a suceder, y sin embargo ellos seguían en lo mismo. Entonces Dios usa a Ezequiel, este hombre que, según se describe en algunos autores, lo describen como un hombre de una familia acomodada. No era una familia, venía de una familia que no estaba necesariamente mal. Dicen que era de una familia educada, y por eso él, cuando son cautivos, Babilonia tenía como práctica en ese tiempo, cuando dominaban algún lugar, tomar a la gente importante, a la gente de la realeza, y tenerlos, digamos, bajo control, digámoslo así. Digamos, tenían a sus líderes controlados, los babilonios. Era una parte de Babilonia. Fue un imperio que gobernó con también mucha inteligencia. En su momento fue un imperio que controló muchas partes de Europa y Medio Oriente. Y bueno, pues en este particular caso, en este momento histórico, viene Ezequiel. Dios lo usa, lo levanta, lo prepara y lleva un mensaje de parte de Dios al pueblo. Y por eso siempre leemos esto cuando empezamos a leer. Dice: y vino de mí palabra de Jehová diciendo. O sea, Dios le habla a Ezequiel y dice lo siguiente: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, o sea, a su nación, a Jerusalén, cuando trajeres yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre en su territorio, yo lo pusiere por atalaya. Sí, va a haber alguien que va a estar viendo desde más arriba. Cuando venga la guerra, si yo voy a tener alguien que va a estar advirtiendo. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisaré al pueblo. Eso es lo que estaba haciendo Ezequiel. Estaba avisando al pueblo lo que iba a suceder. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniere la espada, y la espada lo heriré, su sangre será sobre su cabeza. Dice, pues si no te pones vivo, no reaccionas, vas a morir. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, el que advierte no cumple con o el que está de vigía
Dice, no, si tú, Ezequiel, no haces lo que tienes que hacer, digamos, usando esta, porque Ezequiel es el atalaya, Ezequiel es el que está advirtiendo. Si no lo haces, sobre ti va a venir la sabiduría, y estos mueren, sobre ti va a ser la responsabilidad, así que pues más vale que lo hagas. O sea, así que a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto para atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Le está diciendo, Ezequiel, tienes esta responsabilidad, ahora tienes que cumplir con la misma, tienes que hablar al pueblo. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no lo hablares para que se guarden el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dice, le pone una responsabilidad tremenda a Ezequiel. Dice, ahora es al vocero, digamos, al que lleva el mensaje. Dice, si tú no lo haces, la responsabilidad ahora va a estar sobre ti, y la sangre de ese hombre va a estar sobre ti. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y diles, vivo yo. O sea, Dios dice, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva limpio a sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Sí, diles que se vuelvan. O sea, está advirtiendo a los que pueden. En pocas palabras, Dios le está dando la oportunidad de cambiar. Y tu, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no los librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será de estorbo el día que se te volviere a su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Si no importa que te trates de portar bien una vez, si te portaste mal, dice, delante de mí estás mal, así que mejor voltea a ver a Dios. Y cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se lo recordará ninguno de sus pecados, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirás a los hijos del pueblo, no es recto el camino, dice, no es recto el camino del Señor, el camino del Señor es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de la justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de la impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y diréis, ¿no es recto el camino del Señor? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Dios le dice a Ezequiel que lo ha puesto para atalaya de Israel. Para un atalaya es alguien que está, repito, en una torre. Eran las torres, por ejemplo, si vemos esta figura de los castillos que vemos del medieval, que están en las torres vigilando, eran los vigilantes, esos eran los atalayas de Israel. Por tanto, tienen que advertir sobre el ejército enemigo, porque de lo contrario demandará la sangre de los impíos de su mano, o sea, demandará la sangre de los que mueran por su causa, por su descuido. Si no advierte, si el justo confiado en su justicia hiciere iniquidad, morirá por su iniquidad que hizo, pero si el impío dejare de hacer iniquidad e hiciere justicia, vivirá ciertamente. Si tú que te sientes muy bien, si te sientes muy que lo has hecho bien, no es ninguna garantía que haces buenas obras o que te portas bien. Busca a Dios primero y sigue haciendo el bien. Dice, e incluso dice, si el que se cometió pecado y se arrepiente y entra en el camino de Dios, dice, a ese voy a reconocer. Así que Dios ha levantado a los cristianos como atalayas espirituales de estos tiempos. Antes de juzgar con la guerra, Dios toma al profeta como atalaya, aquel que toca la trompeta para anunciar el juicio de Dios. Si hubiera alguno que oyere la trompeta y no se salva, su vida está bajo su responsabilidad. Mas si alguno muriere porque no oyó la trompeta, su sangre será demandada de la atalaya. Esto es porque es responsabilidad del profeta anunciar con fidelidad a los pecadores que se vuelvan de sus pecados
Dios nos dice, oye mi palabra y anúnciala a la gente para que esté apercibida. Todos nosotros fuimos llamados a ser voceros de la palabra de Dios. Habiendo oído primeramente el Evangelio, tenemos la gran responsabilidad de anunciarlo a todos los incrédulos. Dios se regocija grandemente al ver un pecador arrepentirse y volverse de sus malos caminos. El pueblo de Israel se siente sin esperanza debido a sus pecados, mas Dios les dice que si se arrepienten de corazón vivirán. Si el justo pecara confiado en su justicia, morirá por su iniquidad que hizo. Pero el malvado que se arrepiente de sus pecados y hace según el derecho y la justicia vivirá ciertamente. El propósito del juicio y del castigo de Dios no es la destrucción de su pueblo, sino hacerlo volver de sus malos caminos, concediéndoles la restauración y la salvación. Sin embargo, el pueblo de Judá de aquel entonces decía que no era recto el camino del Señor, haciéndole a él responsable de sus propios pecados. Dios juzga con equidad y justicia conforme a las obras de cada uno. Y todo aquel que se arrepiente recibirá de él la gracia y misericordia eterna. Bien amigos, yo creo que en esta mañana el tema o la lectura que hemos tenido nos habla con mucha claridad de que podemos nosotros ser buenas personas. Yo conozco muy buenas personas. Todos conocemos buenas personas que hacen las cosas correctas. Pero en este particular caso Dios está diciendo, bueno, no importa que seas bueno. Yo estoy pidiendo que sigas mi camino. Que tomes el camino que yo te estoy enseñando. Y si usted es bueno y puede hacerlo mucho mejor, pues ¿por qué no? Digo, sería la interrogante, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Por otro lado, también Dios está abriendo las puertas, dando la oportunidad a aquellos que han vivido una vida desordenada, no han hecho las cosas como Dios quiere que las hagan, y da la oportunidad para que reivindiquen su vida o su camino. Y si aquellos que se hicieron mal se enderezan, dice, o enderezan su camino y hacen las cosas correctas, dice, yo voy a reconocer eso. Dios es justo. Esa es una de las virtudes de Dios. Es justo. No hay injusticia en sus juicios. Yo le invito para que reflexionemos. Si usted tal vez se ha portado bien o es una buena persona, es punto a favor. Pero Dios quiere que siga sus caminos, lo que Él nos está marcando. Y en este particular caso, usa a Ezequiel para enseñar esto al pueblo. Dice, no importa que hayan sido buenos, pero si no siguen el camino que Dios tiene, en cualquier momento tú fallas y vas a ser juzgado por lo que has hecho mal. Pero si te arrepientes y sigues su camino, otra cosa va a ser. Y no te apartas de Él, ¿sí? Yo te voy a juzgar porque hubo ese arrepentimiento en ti, honesto y sincero. Por otro lado, también advierte a aquellos que quieren seguir en sus caminos. Dice, pues esto va a seguir y va a llegar el momento del juicio, donde todos tendremos que entregar cuentas de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Yo le invito a que reflexionemos en este punto, nos pongamos a pensar qué es lo que necesitamos hacer hoy para poder cumplir o estar dentro de lo que Dios pide para su vida el día de hoy. ¿Qué le está pidiendo? Cada quien tendrá que responder individualmente. Esto no es colectivo, esto es individual. Así que amigo, amiga que me estás siguiendo, pues pensemos, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿Estás haciendo lo correcto o estás haciendo lo incorrecto? ¿O algo que no es justo? Cada quien tendrá que responder individualmente. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios.